bloqueo reversible del canal de sodio voltaje dependiente. ¿Y cuáles son los canales de sodio? El canal de sodio, aunque lo crean, tiene 9 subtipos. 9 tipos o 9 variedades de canales de sodio. Uno de los más importantes se encuentra a nivel cardíaco y es el responsable de la conducción cardíaca a nivel del nódulo sinusal, que es el NAD 1.5. Todos los demás canales, del 1.1 al 1.4 y del 1.6 al 1.9, todos ellos se van a encontrar a nivel del sistema nervioso central, a nivel del tálamo, a nivel de nervios periféricos, a nivel del sistema gastrointestinal, a nivel pancreático, a nivel pulmonar. En todo lugar tenemos receptores o canales de sodio voltaje dependientes. ¿Cuál es la particularidad de los anestésicos locales? Es que van a bloquear específicamente a los canales de sodio activos y en reposo. Estos dos son los más importantes. Los canales que están inactivos ni los tocan. ¿Por qué? Porque están saturados, porque han pasado su conducción, por todo lo que sea. ¿De acuerdo? Pero los canales activos y los canales que están en reposo sí son objeto del anestésico local, porque estos se van a encargar de que en algún momento el canal en reposo se puede convertir en activo. Y el canal activo, en lo único que se va a convertir es en inactivo. No va a pasar al reposo, directamente al inactivo. Entonces la forma en que va a trabajar el anestésico tiene que ver aquí ya su estructura química. ¿Por qué? Porque este enlace que tiene amida o éster van a unir usualmente un anillo aromático y una amina terminal. Ese es usualmente el camino. ¿Por qué es importante conocer estas estructuras? Porque estas porciones, estas dos porciones del anestésico local son las que se van a ver envueltas en la potencia del anestésico, en el inicio de acción del anestésico y en la duración del efecto. Estas dos porciones tienen que ver con eso, todo. Y ahora les voy a explicar por qué. Si ustedes se fijan, y si hacemos un recordatorio de cómo son las fibras nerviosas, algunos ya les he explicado, inclusive se deben acordar, quizás, se deben acordar que las fibras nerviosas, el axón está envuelto en... Exacto, que la mielina se encuentra ¿dónde? Dentro de la célula de Schwann, porque la mielina no está sueltita, no está libre, en su libre albedrío, ¿no ve? Es una talina alrededor del axón. Pero termina una célula de Schwann y empieza la otra. Por lo tanto, el espacio que hay entre una célula y otra donde se queda ese axón calanchón es el nodo de Ranvier. ¿De acuerdo? Todo eso está envuelto en endoneuron. Varios de estos fascículos cubiertos o varios de estos axones cubiertos por endoneuro se van a reunir, ¿verdad? Varios de estos. Y estos van a estar rodeados de, ¿qué cosa? De epineuro, ¿verdad? Por lo tanto, esto se va a convertir en un fascículo. La reunión de varios fascículos que al mismo tiempo tienen tejido conectivo alrededor de los mismos, donde vamos a encontrar a los vasa nervorum, que van a ser venas o arterias, va a estar rodeado por epineuro. Y este epineuro como tal, así todo esto, es un nervio. ¿A qué quiero llegar?
Este es el axón con su epineurio, con su endoneurio. Varios axones rodeados de tejido conectivo, y esto es un filamentum fasciculum. ¿Ve? Si todos estos están rodeados de un tejido, ¿qué va a ser? El epi o perineuro. ¿Qué es? ¿Epi o peri? Epineuro. Muy bien. Varios de estos fascículos reunidos con vasa nervorum eventualmente, que van a estar en medio, están rodeados de perineuro. Esto es el nervio, y cuando tú haces un corte de microscopía, lo que vas a ver es esto. Y cada uno de estos axones que están acá transmite dolor, temperatura, presión, estereocepción, propiocepción y reflejos motores. Si todo esto se transmite por acá, ¿cuántas capas tiene que atravesar el anestésico local para llegar al axón? Entiéndase que el axón es esta estructura que vemos así. Enchalinada, ¿no ves? ¿Sí o no? Así es como vemos, ¿no ve? Así está la célula de Schwann. Y en medio vamos a encontrar los núcleos de la célula de Schwann. Así es como vamos a ver al corte microscópico. O sea, ¿cuántas capas tiene que atravesar el anestésico local para llegar aquí? Ahora, la mielina es un lípido, es un coloide, es un gel, es agüita. ¿Qué es la mielina? Es grasita. Es un tejido lipídico, ¿verdad? Por lo tanto, este segmento aromático, este es el que se diluye. Cuando está cerca de estas membranas que son lipídicas, es el que más se va diluyendo. Al ser un extremo lipofílico, tiene más apetencia por la grasa. Por lo tanto, mientras más lipofílico sea, será más potente. Por lo tanto, ¿a qué me refiero con esto? De que al ser lipofílico es también liposoluble. Al ser liposoluble también, al tener un alto grado de liposolubilidad, también puede tener un alto grado de unión a proteínas. Usualmente, ¿con qué proteína se relaciona? Con la albúmina y con la alfa-1 glicoproteína ácida, la circulante todo el tiempo. Por lo tanto, si tiene mayor liposolubilidad y mayor unión a proteínas, el anestésico local tendrá más potencia y durará más tiempo. Este otro lado, este es el importante, aunque no crean. Aunque no le tiran bola porque es que necesito que sea más potente, porque tengo que poner menos concentración, menos volumen le voy a poner, para que le va a durar más, le va a durar 10 horas, tiene que estar sabroso, lo tiene que durar nada, así lo ve. Con esto lo logramos, ¿lo ve?
¿Y qué utilizas? Bupivacaína. ¿A quiénes se les ha hecho bloqueo con bupivacaína? Levanten la mano. ¿Recuerdan? ¿Cuánto tiempo duraron sus bloqueos? 12 horas. 6 horas. 6 horas. 5 horas. ¿A quiénes se les ha hecho bloqueo con lidocaína? Levanten la mano. ¿Cuánto tiempo? 3 horas. 3 horas. 4 horas. Y los que han hecho con bupivacaína tienen más tiempo de duración. ¿Cómo estás? ¿A qué hora ha sido el bloqueo? A las aproximadamente 11 de la mañana. Sí, 11 y media más. 11 y media de la mañana con lidobupi, con bupivacaína. Perfecto. ¿Y sigues? ¿Adormecido? Como le digo, el accidente, estos tres duelen, pero no lo siento. Siento que cuando pase la anestesia va a doler. Muy bien. ¿A quiénes nos hemos hecho bloqueo hoy día? ¿Qué bloqueo te hemos hecho? Cubital. ¿Hasta qué hora? ¿Con lidocaína? Lidocaína. Con lidocaína hemos hecho un bloqueo cubital que ha durado 2 horas. Aquí hemos hecho un bloqueo radial con bupivacaína que está durando hasta ahora 6 horas. Ahora, importante este segmento. ¿Y por qué les digo esto? ¿Por qué tomamos en cuenta? Porque si ustedes se fijan inclusive en el libro de Tornero, Lucho, nada más quiero que me des una manito. Fíjate en este primer recuadro que está aquí arriba, fíjate qué porcentaje de unión a proteínas tiene la lidocaína versus el porcentaje de unión a proteínas que tiene la bupivacaína. La lidocaína tiene 75 y la bupivacaína tiene 97% de unión a proteínas tiene la bupivacaína. Y la lidocaína de entre el 60 al 75% de unión a proteínas. ¿Cuál dura más? La bupi, ¿no ve? ¿Estamos demostrándolo? Sí, ¿no ve? Estamos demostrando que realmente la bupivacaína dura más tiempo a pesar de que hemos utilizado una dilución, porque hemos utilizado la bupi al 0,25% y hemos utilizado la lidocaína al 1%. Ahora, este extremo, a pesar de que ya le hemos dado las vueltas a eso, este extremo es el más importante. ¿Y saben por qué? Porque este es el que les ayuda a los pacientes a sentir alivio. Esta amida terminal está directamente relacionada con el inicio de acción. ¿De acuerdo? Está directamente relacionado con el inicio de acción. Y esto tiene que ver con un término que ustedes van a ver, van a utilizar, y tiene que ver con lo que es el PKA. Van a ver todos en sus libros que aparecen, por lo menos en anestésicos locales, todos utilizan este término que te dice el PKA. Y te dice, ¿y qué es el PKA? Es el pH al cual el anestésico local se encuentra en un 50% en su forma protonada y en un 50% en su forma no protonada. Nadie me ha entendido, ¿no ve? Sí, ¿por qué? Porque es una huevada de término. Yo tampoco lo entendí al principio. ¿Qué mierda es esto? ¿Y saben qué me he dado cuenta? Primero, que el PKA, al decirme que es el pH, cuando yo empecé a buscar el pH como tal, te dice que el pH de la lidocaína es 7.1, ¿verdad? En ese libro, su pH. En cambio, y eso, 7.9. El PKA te dice 7.9 para la bupivacaína, te dice 8.1. Yo tengo otro libro que te dice que el PKA de la bupivacaína es 8.4. Tengo otro libro también donde te dice el PKA de la bupivacaína es 8.3
Y tengo un libro más donde te dice que el pKa de la lidocaína es 7.8. ¿Qué frutas es eso? Porque cuando tú revisas el pH de la lidocaína con pH, el pH efectivo de la lidocaína, cuando tú lo produces, si ustedes sacan ahorita sus mataburros y ven lidocaína pH, te sale lo primero que te dicen pKa, pero buscas pH, te dice que el pH es 6.8, por lo tanto la lidocaína es un ácido. Pero ahí dice en el libro que tiene 7.9 de pKa. Entonces eso quiere decir que a esa lidocaína se le ha aumentado una base bicarbonato de, que hace que el 50% esté en su forma protonada y el 50% en su forma no protonada. Eso quiere decir que hay anestésico local POSHI y solo anestésico local. ¿Por qué es importante saber esto? Porque te dice, este libro te dice que este es el que atraviesa la bicapa lipídica de la célula. Esta huevada. ¿Me entienden? Este es el que atraviesa. Pero esta fracción es la que inicia el efecto. ¿Por qué? Porque cuando ha atravesado la bicapa lipídica, un canal de sodio, esperando ahí con sus 4 subunidades, va a entrar, listo para accionarse, tiene un espacio de saturación donde el sodio va a bloquear al canal de sodio que estaba activo y lo pondrá en reposo. Eso es lo que hace esta huevada. Yo por fin así, ahora sí entiendo. ¿Y sabes por qué? Porque esta huevada te dice, tiene que elevarse su pH, tiene que haber una carga iónica más elevada para que esté más disponible. Ahora entiéndanse lo siguiente. Cuando tú administras anestésico local en un absceso, ¿hace efecto? No. ¿Por qué? ¿El absceso qué tiene? Es ácido. Por lo tanto, su carga de hidrogeniones es ¿alta o baja? Alta, ¿no ve? Si tú le pones esta vaina, ¿qué crees que va a pasar? No hace efecto, porque este bicarbonato, que debería iniciar la acción, neutraliza el pH ácido del absceso, por lo tanto se convierte en solamente anestésico local, que eventualmente va a estar disponible para protonar el canal de sodio, que hará que el canal de activo pase a inactivo o en. Ahora sí me entienden. Eso es lo que hace el famoso pKa. Yo no lo entendía, ahora ustedes lo entienden. ¿Sí? Si no lo han entendido, lo repetimos otra vez, no pasa nada. Entonces, esta fracción es la que está relacionada con el inicio de acción. Pero te dice que el pKa, mientras más cercano al pH humano esté, su inicio de acción es más rápido. Y mientras más alejado esté, su inicio de acción va a ser más lento. ¿Al cuánto tiempo has empezado a sentir efectos con la administración de lidocaína? ¿Quiénes han hecho con lidocaína? ¿Al cuánto tiempo han empezado a sentir efectos con lidocaína?
5 o 10 minutos más o menos dependiendo del sitio de administración. 15, doctor, 15, 20. 15 minutos después, ¿no? Que podría haber sido por difusión. Inicio de acción. La bupivacaína. ¿Quiénes han hecho con bupi? ¿Al cuánto tiempo iniciado? Casi a los 10, o sea, un poco más tarde. Fue progresivo. Fue necesario, pero fue progresivo. Entonces, ¿qué te dice esto? Al iniciar o al colocar todo este fármaco, o al iniciar con estas fracciones, te dice que sus inicios de acciones son más rápidos. O sea, al atravesar esto, tienes la opción de saturar más rápido. Sin embargo, hay una controversia que te dice no necesariamente que tú le pongas, o sea, que tenga un pKa elevado, un pKa más cercano al pH normal o al pH usual, quiere decir que va a iniciar más rápido el efecto. De hecho, para que se den cuenta, inclusive la concentración del fármaco puede variar el inicio de acción. El volumen del fármaco también puede variar el inicio de acción. El sitio de administración del fármaco también está en relación con el inicio de acción y la adición de adrenalina, alfa-2 agonistas, bicarbonato de sodio o glucosa va a producir cambios en el anestésico local que lo va a convertir o que le va a dar otras propiedades. Por ejemplo, si tú le aumentas agua al anestésico local, se va a diluir, por lo tanto se va a hacer hipobárico. Primero se va a hacer hipobárico. Entonces, ¿qué va a tender a subir? ¿Por qué les comento esto? Porque cuando tú administras anestésico local en el canal raquídeo, se van a fijar que las ampollas de bupivacaína dicen bupivacaína hiperbárica o dice bupivacaína pesada. Se van a fijar en esas presentaciones eventualmente, dice bupivacaína pesada o bupivacaína hiperbárica. ¿Cuál es esta característica? Te dice que su densidad es mayor que la del líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, si su densidad es mayor, ¿qué va a pasar? Si su densidad es menor, entonces, si le vas aumentando agua a una bupivacaína normal, ¿qué crees que va a pasar? Por lo tanto, te puede empezar a dar niveles altos de anestésico en el canal raquídeo. Si es hiperbárica, por lo tanto, la anestesia se va a quedar un poco más baja de lo que debería ser. Es el efecto que tiene más o menos cuando ustedes mezclan agua y aceite. Pone agua, pone aceite, empieza a sacudir, se hacen micelas, pero después poco a poco se van organizando, y el aceite tiende a ir hacia arriba y el agua hacia abajo, ¿verdad? Igual pasa con los anestésicos hiperbáricos. A pesar de que se diluyen en el lugar, se organizan por sus densidades. ¿Me entienden? Entonces, estas propiedades también tienen que ver con los efectos. Entonces, el añadir de glucosa la convierte en hiperbárica. Si le aumentas bicarbonato de sodio, podrías iniciar más rápido el efecto. ¿De acuerdo? Si aumentas adrenalina al anestésico local, puedes hacer que la duración aumente. Ahora, ¿por qué la adrenalina podría hacer que aumente la duración? Porque produce vasoconstricción local. Por lo tanto, hay menos superficie de intercambio del anestésico con el torrente sanguíneo. Entonces hay más tiempo en el que este anestésico pueda estar haciendo efecto en el sitio de administración.
Se van a fijar en algunos casos, hay algunos libros, inclusive en el libro que yo les he prestado, Mishi, que es de mi libro. En el libro que yo les he prestado en el Faust, van a fijarse que cuando vienen a ejemplo de les dice inclusive el desarrollo por si acaso hay interiores. Si es que en esta misma tabla, si es que la duración del efecto, si te dice algo con adrenalina o no. Hay algunos libros que te dicen que cuando tú le pones adrenalina, el efecto o la duración de algunos fármacos, por lo menos de algunos anestésicos, es mayor. Te dicen, la lidocaína normalmente dura de 1 hora y media a 2 horas y media. Con adrenalina podrías hacer que funcione hasta 3 horas. En cambio, la bupivacaína te dice que su duración es usualmente 6 horas. Usualmente 6 horas. Y con adrenalina te dice que dura 6 horas y media. No se entiende, ¿no ve? No se entiende esa parte. Sin embargo, como les digo, tiene que ver, como les digo, en muchos casos, tiene que ver con la potencia, el sitio de administración, el volumen de administración. ¿Vale? Con eso tiene. ¿Entendido? Entonces, estas son las dos fracciones. Ahora, aparte de que han hecho su efecto, y una vez que ya hemos llegado a su mecanismo de acción, entonces tenemos que llegar a la parte en la que se metaboliza. ¿Okay? Por lo tanto, el primer sitio donde se va a lisar este anestésico local, donde va a empezar, va a ser en esta hidrólisis, en este enlace. ¿De acuerdo? Si es un éster, cocaína, procaína, clorprocaína, tetracaína, novocaína, su metabolismo es a través de pseudocolinesterasas o esterasas plasmáticas, excepto la cocaína, que tiene también vía de degradación hepática a través y produce o se produce ácido paraaminobenzoico. El PABA, el ácido paraaminobenzoico, es nocivo. Es el responsable de las reacciones alérgicas. Por eso es que se han descrito más reacciones alérgicas con los anestésicos locales de tipo éster que por las amidas. Y es a través de la cocaína. Por ese. ¿De acuerdo? Las amidas tienen metabolismo hepático a través del citocromo P450. Por lo tanto, un paciente con daño hepático, puede llegar a tener más fármacos. Bueno, ¿a qué me refiero con más fármacos circulando? A que hay más duración del fármaco circulando antes de metabolizarse y eliminarse. Los pacientes que tienen diabetes pueden tener una duración del efecto. ¿Por qué? Porque al tener cambios microangiopáticos y tener lesiones nerviosas, sus conducciones están alteradas. Por lo tanto, el efecto del anestésico local durará más tiempo. Entonces, esas dos consideraciones tendríamos que tener. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú a un alcohólico le pones un anestésico local intratecal, le va a durar más tiempo, porque tarda más en metabolizarse. Si al diabético le pones también el anestésico, igual necesitas una dosis media. Alcohólico, borracho, o sea, que está borracho, que es toma. Entre las cosas, entre los dos. Entre los dos. Porque, y ahora aquí es importante que lo que me dicen, si está ebrio de colores, si estás atrás, ¿para qué le vas a inyectar? No le va a doler nada, ¿no ve? ¿Sí o no? A mí me ha pasado y un cabezas, qué bueno. Apúrese, pues, tengo que irme. Te dicen, puta, te lo llamo taxi, ¿no? Hay algunos así.
Sin embargo, ¿por qué es esa recomendación? Porque eventualmente puedes hacer una administración inadvertida intravascular de anestésico local. ¿Por qué? Porque sabemos que el alcohol produce vasodilatación. Por lo tanto, puede haber más fármaco circulando en ese torrente y puedes llegar a la toxicidad. Si de por sí el alcohol es depresor, el anestésico local, ¿qué crees que le va a producir? Y aquí viene el efecto que es el más lindo de todos, porque el anestésico local es para todo. Hasta ahorita lo estamos viendo con ese efecto anestésico, ¿no ve? Pero se han dado cuenta de que, y aquí tú nos estás demostrando lo siguiente, ¿no ve? A pesar de que en un principio estabas moviendo con dificultad y ahora que estás moviendo casi con normalidad, ¿no te duele? O sea, del accidente, esa parte sí, pero esto no. El lugar que se ha golpeado toda la mano, atrapado con la puerta del minibús. La doña, hija de su guayaba madre, le ha cerrado sin querer queriendo la puerta. Estaba bueno, por eso sin querer. Pobre señor, le ha cerrado la puerta sin darse cuenta y su mano estaba ahí. Lo más raro de todo es que te ha dado en toda la mano. No, nada, o sea, solo esta parte. No, pero en toda la mano. Sí, porque me atrapó todo. Toda la mano ha quedado atrapada. Ahora, lo más raro de todo, con él hemos hecho un bloqueo radial. ¿Qué dedos te duelen, querido? Y el medio, y el índice y el pulgar. Por lo tanto, se utiliza como analgésico. Cuando yo tengo que hacer una cirugía de prótesis de cadera, prótesis de rodilla, cuando tengo que ver pacientes que tengan fracturas de cadera, el anestésico local con diluciones menores ya no funciona solamente como anestésico, sino como analgésico. ¡Qué rico! Aparte de eso, el doctor Tornero dice que por su acción en el lugar va a producir, ¿qué cosa? Va a disminuir la inflamación. ¿Por qué produce esto? Porque al producir vasodilatación hay mayor superficie de intercambio. El líquido que está provocando edema en este momento se va a intercambiar más fácilmente, se va a reabsorber. Por lo tanto, la inflamación va a disminuir, va a rebajar. ¡Qué lindo! Hasta ahora va bien. Ahora, no tengo amiodarona. ¿Qué le voy a dar a mi paciente? ¿Qué dice nuestro RCP avanzado cuando el paciente tiene una arritmia cardíaca de tipo taquiarritmia? Que su frecuencia cardíaca está por encima de 120 latidos y no hay adrenalina, no hay amiodarona y no hay verapamil. ¿Hay verapamilo? No hay, papacho, no hay. ¿Qué le das? ¿Cuál ha sido el primer anestésico local sintético que más se utiliza en el mundo? Lidocaína le das. ¿Por qué? Porque al interferir con canales de sodio, también se convierte en un antiarrítmico de clase 2. Al mismo tiempo, el anestésico local se ha visto que no solamente bloquea los canales de sodio, se dice que también bloquea el canal de potasio y a los canales de calcio. Entonces esa también sería una de las razones por las cuales funcionaría como un antiarrítmico. Y finalmente la propiedad que a mí más me encanta, que es la que cuando yo les he leído eso a mis profesores, les he dicho, esto nos hace pinches madre. Bueno, una de las dos primeras propiedades les he demostrado a ellos que cuando tú haces una infusión continua de anestésico local durante una cirugía de neurología, durante una cirugía de abdomen, el consumo de sevoflurano, el consumo de fentanilo, del remifentanil, es menor. Por lo tanto, te sirve como parte de la estrategia de anestesia libre de opioides.
Y finalmente, como les digo, la acción que más me encanta a mí, la que más me encanta, es que por el estímulo en los canales de sodio, al producir este bloqueo, actúa como citotóxico a nivel de células tumorales, provocando apoptosis. Por lo tanto, en algunos tipos de cáncer, hacer una administración de 1 miligramo por kilogramo de peso o 1.5 miligramos por kilogramo de peso por hora durante el procedimiento quirúrgico te disminuye el consumo de anestésicos y al mismo tiempo te produce un factor protectivo que va a producir apoptosis en células tumorales. ¿Cómo lo ven desde ahí, jóvenes? Entonces, ¿se dan cuenta? Por eso les digo, me encanta a mí, realmente me encanta, ¿saben por qué? Porque hoy día les hemos demostrado, ¿no ven? ¿Qué ha pasado? La Adri nos ha dicho hoy día, no, a ver, bloqueeme, ahora sí quiero que me bloquee el dedo. Bloqueeme el dedo, ¿no ven? Por favor, bloqueeme el dedo. Con 3 pinchazos, ¿no ven? 3 pinchazos, 10 mililitros de anestésico local bien preparado, bloqueas toda la mano. Toda la mano puedes bloquear el nervio radial, solamente el radial, el mediano y el cubital, y toda la mano está anestesiada. No es mami. En el tobillo se necesitan 5 pinchazos y tienes anestesia quirúrgica para el tobillo. Cuando se trata de anestesia a nivel periférico, lo que se hace es un recordatorio de la topografía. Al encontrar los trayectos eventualmente más superficiales de los nervios, puedes hacer con el anestésico local bloquear ese segmento que te va a cubrir un dermatoma, un miotoma y un osteotoma. Y justo ayer estaba revisando, dije no me puedo quedar atrás, porque hasta ahorita yo ya aprendí eso imagínense, antes para cadera, para pinchar cadera, para operar cadera, era uno de dos. O hacías bloqueo del cuadrado lumbar, aquí atrás, en esta entrada hasta donde está el psoas, en ese compartimiento depositar, porque pasan los nervios, depositar anestésico, que es ya un bloqueo avanzado. Bloqueabas todo eso, hasta que después alguien dijo, ¿y si hacemos solamente del plano pericapsular? ¿Cómo está eso? Al encontrar una distribución que por las fascias, por donde discurren los nervios, puedes bloquear el nervio. Y ahí es donde han aparecido bloqueos bien importantes que van a ser tema para la siguiente semana. Los bloqueos que hemos aprendido a hacer con esto, con esta forma en que se dividen, cómo van los nervios y cómo discurren por las fascias. Un precursor para esto ha sido el doctor Paolo Grossi, un italiano que le gusta comer pasta, que ha descrito la línea anestésica de Grossi, en la cual te dice que si tú accedes en ciertos lugares con el paciente en decúbito dorsal, y si tú ingresas con una aguja emplomada hacia la camilla, puedes bloquear todo el brazo. Desde aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Por qué te dice eso? Porque como los nervios discurren a veces entre vainas y después se van separando por grupos musculares, la administración de estos mismos puede hacer que estas vainas, estas fascias se abran y depositas anestésico ahí, y este anestésico va a hacer que se disperse. Por lo tanto, puedes provocar bloqueo de segmentos específicos. Bien, un bloqueo interescalénico, bloqueo entre C5 y C6,
te va a producir analgesia de la clavícula parapsiquia, del omóplato y de la cabeza del húmero. Un bloqueo supraclavicular te da anestesia quirúrgica desde el hombro y de la axila para abajo. El infraclavicular desde el hombro y el hueco axilar casi no lo toma para abajo. Y en el axilar desde el codo para abajo. En la extremidad inferior puede ser el cuadrado lumbar, que vas a sentir anestesia desde la cadera para abajo. El bloqueo PENG vas a hacer parte de la cadera, la cápsula anterior, para abajo y parte del fémur. El bloqueo del plano interfacial, o sea, de la fascia ilíaca, para cadera y para prótesis de rodilla. El bloqueo del nervio femoral para prótesis de rodilla. El bloqueo del nervio ciático aquí en el glúteo para prótesis de rodilla. El bloqueo del ciático popliteo en fosa poplitea para tendón de Aquiles para hacer tobillo. Y solamente sabiendo por dónde pasan los nervios. Y en el tórax no podemos hacer lo mismo, en el abdomen no podemos hacer lo mismo. Sí. Y el primero que se ha descrito ha sido el TAP, el plano del transverso del abdomen. Entre las tres hojas de los músculos, oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso, entre el oblicuo menor y el transverso del abdomen discurren nervios, ¿verdad? Si tú administras en esta fascia, puedes bloquear parte de la pared abdominal. Uno de los bloqueos más lindos que se ha descrito ha sido el bloqueo del plano del erector de la espina. Cuando tú localizas el sitio donde están los músculos erectores de la espina, que se encuentran a nivel de las apófisis transversas de las vértebras lumbares torácicas, puedes provocar analgesia del sitio de función 3 niveles por arriba y 3 niveles por debajo. Analgesia. Se ha descrito este tipo de bloqueo inclusive para analgesia en cesárea. Pero a tal punto sirve este bloqueo que ya no solamente te da analgesia de la pared abdominal, sino que te da analgesia visceral. Casi igual o mejor que un catéter pericial. Eso es lo que es. En el tórax tenemos el PEC 1, el PEC 2 y el cerrato. ¿Para qué sirven estos bloqueos? Analgesia. ¿En qué casos? Cirugía de mama. Cuando tú bloqueas estos 3 planos, y a pesar de que haces una anestesia, y tienes que hacer una anestesia general porque puedes hacer vaciamiento ganglionar, te sirve para colocar hasta prótesis mamaria. Con analgesia de hasta 18 horas con una sola dosis. Ahora, hemos hablado de estos anestésicos y solamente estamos hablando, ¿saben cuáles son los que se utilizan para hacer estos efectos? La bupivacaína y la levobupivacaína. Ahora, ¿saben cuál es el nuevo anestésico? Por lo menos dentro de los anestésicos, ¿saben cuáles son los que están apareciendo? En HATSIC, que ya han publicado la 3ª edición, que es el texto el Tratado de Anestesia Regional de HATSIC, ellos utilizan la bupivacaína liposomal. Hay otra que es la deliberación prolongada o deliberación lenta. Pero el que se está, por lo menos, no poniendo en boga, pero es el que más promesas nos ha dado, ha sido el que ha hecho asustar a toda una población, a todo el mundo, al final de la primera temporada, al final de la segunda temporada de Los Simpsons, cuando pensábamos que Homero
y va a morir por intoxicación por pez globo. Natsuki, tú que tienes más conocimiento por lo menos de eso, ¿sabes cuál es el tipo de veneno que tiene el pez globo? Tetrodotoxinas. El pez globo, el famoso pez globo, lo que tiene en sus púas es eso, es una tetrodotoxina, que es un anestésico local que produce bloqueo reversible de los canales de sodio voltaje dependientes. Pero en este caso, creo que es lo más bonito de todo, por eso es que han visto este potencial y ha aparecido la saxitoxina y la neosaxitoxina. ¿Por qué es importante tomarlas en cuenta? Porque ninguno de estos se mete con el canal de sodio 1.5. Por lo tanto, no son cardiotóxicos. Y adivinen qué hacen esto. Estos hijos de la guayaba producen modulación del dolor a nivel del tálamo. Por lo tanto, a pesar de que no vas a sentir dolor en el sitio, el poco dolor eventualmente que va a pasar lo vas a modular. Y vas a hacer que haya una mayor o mejor respuesta local, vasógena, que te va a ayudar a controlar eso. Ahora aquí viene lo mejor de todo. Una dosis en nanogramos se ha demostrado que puede llegar a durar de entre 90 a 100 horas como single shot. 4 días de analgesia con una sola dosis. ¿Me entienden? Entonces, ese es el poder de los anestésicos locales. ¿Se dan cuenta? O sea, imagínense, todo lo que produce eventualmente el opioide, lo que eventualmente produce el bloqueante neuromuscular, lo que hace el hipnótico como el gas, como el sevoflurano, ¿no ve? Que nos van a ayudar, tiene también el anestésico local. El único problema que no tiene, y eso es lo que no tiene, es que no produce protección neurovegetativa. Eso es lo que produce. Tampoco va a producir hipnosis, tampoco va a producir amnesia. Por lo tanto, no llega a ser un anestésico ideal, más que para convertirse solamente en una opción anestésica, un coadyuvante a la anestesia, porque su efecto es solamente centrado solamente al sitio de administración. A pesar de que en algunos casos puede producir efectos sistémicos, está circunscrito más que nada al sitio de administración, lo que me lleva a la toxicidad. A pesar de que nosotros hemos visto que son sustancias tan nobles, el anestésico local también te puede matar. Yo les he dicho, les voy a enseñar a matar con el anestésico local. La dosis tóxica para la lidocaína, tóxica, 5 miligramos por kilogramo de peso. Si tenemos un paciente que pesa 60 kilos, ¿cuántos miligramos debería recibir? Cientos. Por lo tanto, pero el frasco de lidocaína, ¿cuánto viene? De 10 ml o de 20 ml. Yo he visto de 30 ml. Pero ¿al cuánto por ciento? Y aquí viene la parte de la cosa. ¿Al 1 o al 2%? Si viene al 1%, quiere decir que hay 10 miligramos de lidocaína por cada mililitro. Si viene al 2%, hay 20 miligramos en cada mililitro. Si viene al 0,5%,
5 miligramos por cada. Esto es importante, chicos, porque miren, la equipotencia de los fármacos de estos mismos, y ahora sí lo he hecho nuevamente en la salida de la tabla, te vas a fijar, o tal vez una tabla antes quizás, te dice que la equipotencia hace que todos los fármacos tienen que tener una concentración precisa para tener el mismo efecto. Eso quiere decir que una lidocaína al 2% es equipotente a una bupivacaína al 0,5%. Eso quiere decir que estas dos son equipotentes a una levobupivacaína al 0,75%. Eso quiere decir que son equipotentes a una dosis de tetracaína del 0,4%. ¿Me entienden? O sea, con esa concentración de farmacótesis, con esa concentración, tienes que producir el mismo efecto. Ahora, que por el fármaco tenga un inicio de acción más rápido, menos rápido, se establezca, toda la acción se establezca más rápido o menos, que la duración del efecto sea mayor o menor, dependerá del fármaco, dependerá del grupo al que pertenezca. ¿Me entienden? Por lo tanto, vamos a tener ahí fármacos o anestésicos locales que van a tener duración corta, intermedia y ¿me entienden? Esas tres decisiones va a haber respecto a los anestésicos, pero todos tienen que tener la misma equipotencia. Como les digo, ¿y esto qué quiere decir? Que si 5 miligramos por kilogramo de peso es mi dosis tóxica para la bupivacaína, mi dosis tóxica son 3 miligramos por kilogramo de peso. La dosis letal de la lidocaína son 7 miligramos por kilogramo de peso. Y la dosis letal de la bupivacaína son 5 miligramos por kilogramo de peso. Ahora, si le pongo adrenalina a la lidocaína, la dosis tóxica de la lidocaína se convierte en 7 miligramos por kilogramo de peso. Tóxica. Ya no es letal, se convierte en dosis tóxica. Por lo tanto, te dará algo más de tiempo para actuar. Sin embargo, la bupivacaína no. La bupivacaína tiene casi selectividad por los canales de sodio cardíacos. Por eso es que la bupivacaína es la más cardiotóxica de todos los anestésicos locales. Porque como su duración de acción puede llegar a ser de 4 a 6 horas, puedes hacer paro en 30 a 60 segundos. En cambio, la lidocaína pues funciona solamente como antiarrítmico. ¿Me han entendido? Complicado, ¿no? La cosa difícil, ¿no? La cosa de verdad. Pero tenemos que aprender a reconocer. Ahora, ¿cuáles son los primeros signos que tenemos que ver? La primera administración, por lo menos la forma más rápida de administración o de asimilación de anestésico local, la principal es intraarterial. La intravascular es la más rápida de asimilación de anestésico local, es la más rápida. Sin embargo, la intraarterial es mucho más rápida. ¿Pero por qué es importante conocer esto? Porque la intraarterial, con menos dosis de anestésico local, puedes producir más efectos deleterios en el paciente. En la intraarterial, ¿cuál es la distribución rápida? Después le sigue la intravenosa.
Después de esa, ¿cuál creen que sigue? La subcostal. Después de esa, ¿cuál creen que sigue? La raquia. Después de esa, la peri. Después de esa, bloqueo de plexos. Y finalmente, la subcutánea. Esas son las que más tardan en absorberse. ¿De acuerdo? Entonces, si tú haces una administración de anestésico local, siempre haz barbotaje, siempre haz barbotaje. Tengan mucho cuidado, ¿de acuerdo? Porque